President Petro of the Rego, Republic of presidente Colombia. de la República de Colombia. Thank you. Gracias. Gracias, Antonio, Thank you. Antonio, Denis, Dennis, mi esposa Verónica y Antonella, mi hija menor, aquí Veronica, and my presentes. youngest daughter Veronica here. Pasé por Santiago de Chile hace una semana, desde A ahí week ago was viene in mi Santiago de viaje Chile, para and I've conmemorar made my journey to here from los there to 50 años commemorate de un the golpe 50th brutal, anniversary homicida, of sanguinario homicidal and contra el bloody presidente Salvador Allende. against President Salvador Allende. Luego llegué a mi país, I then went through un my barrio own popular de country Medellín, and a donde popular antes neighborhood la in mafia Medellín, seducía where a the jóvenes para mafia entregarles la used to posibilidad attract young people to de offer them aprender the possibility programación of de learning computadores. computer programming. Luego llegué a La Habana, I then arrived in país Havana, injustamente an bloqueado, unjustly al blockaded que un country, presidente de mi país sugirió where a y lo president of my logró country que se le suggested and incluyera en la achieved lista that de países terroristas be solo included in the porque list of había ayudado a terrorist hacer la countries paz simply en because it Colombia. helped to make peace in Y Colombia. ahora vengo aquí, compañeras y And now I am compañeros, here, a ladies and leer gentlemen, este discurso. to make my speech to En you. este año que ha pasado desde el Over this último year, since the discurso last que di en speech that I Naciones gave in the Unidas, United Nations, no hemos visto sino we have profundizar only lo que seen a los ricos deepening reunidos en of what Davos the wealthy meeting in llamaron la Davos call a policrisis. polycrisis. La guerra sigue, The war is continuing. el hambre continúa, Hunger continues. la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus Climate dientes crisis has shown its como teeth nunca, as never before, llevándose decenas de miles de claiming vidas thousands y of calentando las lives tierras and heating y our los lands mares and our seas como nunca. like never before. Ha sido un año This en has que la been a humanidad year ha perdido where humanity y ha avanzado has sin been losing titubeos and has los unfailingly tiempos de la hastened the extinción. era of extinction. Todas estas All of crisis son these en crises realidad are, in una, fact, just one la crisis de la the vida. crisis of life. Pareciera que la dirigencia mundial It seems that world se hubiera leaders have enemistado become con la the vida. enemies of life. La crisis de la vida se The crisis of expresa life is being en un expressed indicador in one aterrador. devastating indicator. Ha iniciado This desde began lejos, at the furthest desde los rincones más corners of alejados the del earth, planeta, far away, desde los últimos from the lugares, remotest una regions, marcha silenciosa de silent gentes, march de culturas of people from diferentes que different se cultures who are mezclan intermingling en los caminos, on their way, como en una pintura de like an infinitos infinitely matices. nuanced painting. Los colores se van mezclando en colors una marcha are mixing incontenible. together in an Una uncontainable multitud de march. todos A los multitude colores of all the avanza por colours trochas, is moving por mares, along the tracks, por through the selvas. seas, through the jungles. Va configurando una especie de It is obra de making up a arte en kind el of lienzo work de la of art tierra, on the canvas of the earth. un fluido de tonos, A sonidos, flow of tones, de vestimentas sounds, diferentes y different culturas clothes and cultures, se amalgaman in an sin amalgam, perder sus inicios which does not forget its en una gran beginnings. marcha del sur In an al amalgam, in a norte. great march from the Es south el to the éxodo north. de la This is the humanidad exodus of humanity que ha which has comenzado. begun. Hoy son decenas de millones. Today, there are Mañana, tens of según la millions. ciencia, Tomorrow, according en el to año experts, 2070 by 2070, habrán alcanzado the figure 3.000 will have reached millones 3 billion, huyendo de sus lugares fleeing queridos from their beloved porque homes, serán because inhabitables. these homes will be uninhabitable. En mi patria, In el my país de la homeland, belleza, the country of beauty, Colombia, Colombia, el país de la the country explosión de of la the vida, explosion of en life, ese 2070 by 2070, solo quedarán desiertos. only deserts will remain. Los pueblos irán al norte, Will go to the ya no north, atraído no por longer las attracted lentejuelas by the de la mirage of riqueza, wealth, sino por algo but más rather by simple y something vital, simpler, something more vital, el agua. water. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, Since the beginnings, the los millenary pueblos beginnings irán of a donde humanity, queda algo de agua líquida, people have gone to hacia where el norte. water is. Miles de millones que desafiarán Millions of people ejércitos will defy y armies cambiarán la and will tierra. change the earth to do this. El éxodo de los pueblos This hacia el exodus of the norte peoples to the north mide con is an exactitud exact la reflection dimensión of del the fracaso dimension de of los the failure gobiernos. of governments. Este año que ha pasado This ha sido un last tiempo year de has been a derrota de time los of gobiernos, defeat for de governments, derrota de la defeat for humanidad. humanity. Ha crecido el éxodo en las The fronteras. exodus across the borders Han has puesto increased. perros, They have set galgos a the dogs, correr the tras hounds on the inmigrantes. immigrants.
Han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior, y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esta cumbre se ha construido para evaluar las metas de los objetivos del desarrollo sostenido establecidos por los gobiernos para el 2030, perdón. Pues es fácil hacer una evaluación. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido.
we have moved backwards. a los objetivos de desarrollo humano de Naciones United Nations Unidas. Development Yo los llamo más Objectives simplemente could more simply be justicia called social y social and ambiental. environmental justice. La justicia social Social no justice será will alcanzada not por be la achieved humanidad for humanity para by el 2030, 2030. porque lo que se ha Because what sembrado we have sown es la is injusticia en el injustice planeta. in our planet. En estos años, lo que ha What has been ocurrido es la created over these injusticia. years is injustice. La injusticia The por injustice volver of la putting vacuna the contra la vaccine enfermedad against que the mataba deadly virus un on mercado the market, al concentrarla en los países concentrating ricos. it in rich countries. América Latina Latin puso el America saw 26% de los 30% muertos of COVID por deaths, COVID, cuando solo es el although it makes up 8% de la only 8% población of mundial. the world population. ¿Quién dijo que la salud tenía que Said ser un that health negocio should be a y no un business and derecho? not a right. Murieron millones de viejos y de gentes Millions of older porque la people and vacuna fue others una died because the mercancía vaccine was y no un traded bien de rather la than being humanidad. a common good of Incumplieron humanity. su propia promesa de They failed to financiar deliver on their own la promise to adaptación al finance cambio adaptation to climático. climate change. No tienen 100.000 millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Ahora no se necesitan 100.000 millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática y la cuenta asciende en cada segundo de la tierra. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta. Les propongo como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, 2 simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. De las conferencias de paz de Ucrania y Palestina, deberíamos salir a construir una reforma que ya debatimos allá en la selva amazónica, donde el río más grande de la tierra, que ha cruzado la selva más grande de la tierra, se junta con el mar. Y la discutimos en Brasilia. Y fuimos hasta Kenia a juntarnos con los hermanos pueblos del África Negra, de donde venimos en tiempos de otra de las grandes injusticias del poder, la esclavitud. Y nos fuimos a París para ver si aún multitudes gritan por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y fuimos a Washington a hablar con el presidente y mirar si volvemos a encontrarnos los pueblos del norte con los del sur de las Américas, recordando que antaño, hace más de 2 siglos, nos encontramos en la historia para hablar de libertad, de igualdad, de democracia y de república. Y hablamos en todos los tonos sobre ir a la raíz del problema de la crisis climática y a su solución.
Si el capitalismo fósil Fossil no tiene capitalism financiación, has no morirá. financing, it will die. Duros serán sus Its estertores, death throes will pero be es hard, necesario but para this que is exista necessary una for humanidad there to be y una humanity, naturaleza y nature, una vida. and life. Habrá que financiar el The capitalismo decarbonized capitalism descarbonizado. will have to be financed, Desde but ya sabemos que el we capital know verde that green se capital moverá will only solo flow donde to haya places ganancia. where there is profit. Esa es su ley That is what governs y it. es estrecho And su its marco para structure is a abarcar very narrow la one to descarbonización de contain todo el mundo. decarbonization of the Se entire equivocan world. quienes desde los gobiernos y el poder Governments and aún powers creen que la crisis who still believe climática, that the la de climate la vida, crisis and that of se life superará can be con overcome algunos with créditos cheap a bon loans marché. are mistaken. Ilusos proponen They que are los países deluded de la to tierra propose que that ya those countries están of the earth which are already sobreendeudados indebted por la are enfermedad indebted as a y result la of disease codicia and greed, puedan and adquirir that they más can use more créditos loans para superar to un overcome problema a que problem solo that only las the chimeneas belching del chimneys norte of the north produjeron. have produced. No se puede superar la It crisis is de la not vida, possible to overcome the la crisis of life, megacrisis, this mega crisis, con más with endeudamiento, more indebtedness. la financiación de la vida, The financing el of fluido de life, medicamentos flow que of debe ser medicines, introducido which must be en las pumped venas into de the las veins of the economías y economies and sociedades societies of the del world mundo para acometer to meet el the reto de challenge dejar el of carbón y leaving el behind petróleo coal and oil debajo de under la the tierra, en sus lugares que son las leaving it under verdaderas the earth venas in de la those very tierra, places where the true como veins of Roberto the earth Covaría, el flow, as indígena Roberto Uwa Covaría, colombiano, the lo Uwa decía al indigenous mundo hace native 30 from años. Colombia said over 30 Sacar years el ago, petróleo, decía, as he said, era sacar la extracting sangre de la oil tierra y was to por ello remove la the blood vida from the moriría. earth, and life La would then mayoría die. de la inversión para descarbonizar la economía del The mundo majority of the investment to provendrá de los decarbonize the world's fondos economy should come públicos, from public funds. del esfuerzo de The las efforts of sociedades societies, de juntar los bringing together estados states para so as to juntar la bring together humanidad, humanity. que ahora llaman Today they call this multilateralismo, multilateralism. de gobernar la tierra Governing con the la earth mirada de la with a vision democracia of democracy y no con la and not mirada a del vision of imperio. empire. Los imperios no sirven para Empires salvar do la not vida, save life. sino para desatar las They merely guerras. unleash wars. La megacrisis de la If the vida megacrisis se of resuelve life is to con be una resolved, democracia it que will be through a alcance el nivel democracy global, which achieves a una global democracia scale, más profunda, deeper democracy, que no debe temer articular which will los not estados fear y las interlinking sociedades states and y societies planificar and el planning gran plan for the Marshall great de la Marshall Plan of the revitalización del planeta. revitalization of the planet. El mercado nos ayudará The a algo, market will help us pero no somewhat, se le puede pedir but we soluciones cannot ask for a un solutions from a mecanismo que se mechanism queda sin which humanidad which has no cuando fue humanity, este mecanismo el que produjo el when problema. it was this mechanism which produced the very Fondos problem. privados sí, Private funds pero can serán be used, but limitados they will por be su limited propia by their lógica. own El logic. esfuerzo de hacer vendrá de los fondos The force públicos to do this y will come estos from public están funds. hoy debilitados And these por la funds are deuda. currently weakened La gran by debt. batalla de nuestra The great generación, battle of our generation defender is la defending vida para life nuestros for our hijos y children and nietos, grandchildren. solo se And puede this can only be financiar a fully cabalidad financed by what is desde lo public, público, desde by what lo de belongs todos to y all of todas. us. Liberar lo We público must para salvar liberate la the vida. public to save life. Quizás a muchos no Many les people guste, may not like this, pero que resuene de nuevo el eco de lo if the público, voice of the del public, Estado, of the state, de la of humanidad, humanity, of del multilateralism multilateralismo, is to be es heard decir, again. que resuene la This palabra means the voice of cambio, change will be porque heard para again. salvar la vida Because es in order to save fundamental. life, this is fundamental. Salvar la vida requiere Saving una life época de cambio requires an y es epoch of urgente. change, and it is urgent. Cambio y vida hoy Change son and life are now sinónimos. synonymous. Hoy las juventudes de Youth todos of los all colores, colours para today, poder vivir, deben in levantar order las to live, banderas del must fly cambio, the flags of change, de la of transformación, transformation, de una nueva of a new humanidad. humanity. Es la democracia, It is no los democracy, and not autoritarismos authoritarian que cada vez regimes se which is parecen looking más a more los and more like the nazis. Nazis. Es la democracia It is global mundial, democracy. es el planificar, These es la plans, potencia de los estados, the power of esta those vez states who are encarados not no frente a la tackling guerra, war, but are tackling sino and hacia attacking los the planes plans de la for vida. life. Planificar la These transición plans hacia to la achieve economía the transition to a descarbonizada decarbonized y economy and to financiarla. finance it. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado.
si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda su acreencia con una emisión del FMI de derechos especiales de giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el Plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando la crisis climática, que es la crisis de la vida. Es revivir a Keynes globalmente después de su olvido. El viejo sabio ya lo decía, y a otros sabios anteriores a él, e igualmente olvidados, que lo habían expresado en la profundidad de las ideas. Qué bonito horizonte en medio de la tempestad y las oscuridades del hoy. Horizonte que sabe a esperanza. El objetivo de la vida y de la justicia se alcanza por los caminos de la democracia global y de la revalorización de lo público, de lo común. Se alcanza por el camino de lo de todos y de todas. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amable. Thank you very much.